sus miembros. Cada vez que se paraba firme, amén, venía y lo vencía. Gloria a Dios. Cada tentación, cada pecado, amén, cada cosa que él confrontaba, dice la palabra que él no ganaba. Amén. Hacía lo opuesto. Y exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces la pregunta que tenemos como cristianos, como personas que han sido liberados, amén, que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, hemos caminado con Dios, entendemos, amén, entre el bien y el mal, y no queremos seguir ese camino. ¿Por qué pecamos? Amén. Si queremos saber y entender esta dinámica, amén, para matar el pecado y crear el amor por la justicia, tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué sigo pecando? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué sigo pecando? Te diré por qué seguimos pecando. Seguimos pecando porque el pecado nos hace ciertas promesas y nosotros las creemos. Amén. Nos ofrece algo. Amén. Nos engaña, nos incita, amén, con ciertas ofertas, y en ese momento, sopesando el pecado o la tentación, escogemos esa oferta, amén, por algo bueno. Es lo que el pecado hace promesas a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿Y qué ofrece? Lo que tengo que ofrecer es mejor, más satisfactorio, más agradable y da más esperanza que Jesús. Amén. Pase por este camino, por esta puerta, tomes esta decisión y recibirás más. La palabra llama esto los placeres temporales del pecado. Amén. Por un rato, por un momento tal vez, pero después nos deja con angustia, con sinsabores, amén, con problemas, con consecuencias, con dolores en nuestras vidas, pero en el momento fue una oferta, amén, que no pudimos rechazar. Dice que Moisés también dice ya grande, o sea, ya con conocimiento, con preparación, amén, Dios lo había prosperado, lo había guardado. Ya era adulto y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Ahí está la oferta. Tenemos que escoger, hermanos, siempre entre dos cosas. Amén. La justicia que a veces trae, amén, su burla, sus consecuencias también de perder a corto plazo. Amén. Pero a largo plazo habrá bendición, habrá respaldo de Dios, amén. Y Dios velará por uno si podemos decidir bien en el momento. Y así fue. El pecado promete ser mejor, más perdurable, más profundo, más dulce, más satisfactorio. Por eso la Biblia lo llama placer. Amén. Sí, hay cierto placer en el pecado. Amén. Hay un sentir de ser libre, de decidir por sí. Amén. De tomar el control. Y la carne le gusta todo esto. Y hasta disfrutar algo. Amén. En el momento. Al grado que somos engañados por esas promesas, entonces pecamos. Por cierto, nadie peca por obligación. Nadie despertó esta mañana y dijo: hoy tengo que pecar. Amén. Gloria a Dios. Nadie amaneció así con una obligación de pecar, de hacer lo malo. Pero ciertamente todos hemos pecado.
Amén. Gloria a Dios. En hecho o en palabra, dice la palabra de Dios. Hasta en el día de hoy. Un pensamiento, una tentación, una atracción. Amén. Un sentimiento. Algo nos ha pasado, pero nadie peca por obligación. Pecamos para buscar un placer. Amén. Un placer. La única razón por la cual elegimos una acción pecaminosa es porque el diablo y nuestra naturaleza nos han prometido que esta acción producirá algún placer en nuestras vidas. Satisfacción, fama, cualquier que sea mi ídolo. Amén. Es una promesa de triunfo. Amén. ¿Cuáles son los ídolos de la carne? Puede ser una actitud, puede ser un comportamiento, puede ser un deseo. Amén. Puede ser de tener el control, de no esperar en Dios, de pensar que por la ruta o la vía del pecado podemos recibir lo que necesitamos o queremos sin esperar en Dios. Así es el enemigo, hermanos, siempre acechando, siempre poniendo el lazo, amén, en nuestras vidas, esa trampa para cautivarnos. La única manera que el poder del pecado puede ser roto es mediante la presencia y la promesa de un placer superior. Amén. De valorizar lo que nos ofrece Dios, de valorizar lo que tiene Dios para su vida y esperar en aquello. En vez de tomar la opción, amén, del pecado en el momento. Si yo sé que existe este camino hacia la santidad por medio de la fuerza de la voluntad o por al grado que triunfa, también falla. Jesús habló a esto, amén, de decidir cuándo uno va a obedecer a Dios y cuándo no, amén. O cuando uno va a decir, yo puedo con mi disciplina, con mi decisión, yo puedo ser fuerte. Amén. Cada pecado que uno conquiste de esta manera, sin realmente amar la justicia y valorizar, amén, la voluntad de Dios, dice que 7 demonios, amén, de justicia propia vienen y toman su lugar. La fuerza de la voluntad que conquista el pecado no es realmente una conquista sobre el pecado, sino una exaltación de uno mismo. Amén. Es otra manifestación de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia de la carne, creer que podemos nosotros mismos ser buenos y aceptados por Dios y no aceptar la victoria y la libertad andando o viviendo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a ser bueno porque puedo. Tengo la disciplina. Yo sé entre lo malo y lo bueno y lo voy a hacer. Pero este es el camino de la soberbia y el camino, dijo Jesús, del fariseo, del hipócrita. Y muchas veces podemos mirar en nuestras vidas que hay mucha hipocresía. Gloria a Dios. Amén. Decimos que somos algo que no somos. Juzgamos a otro por hacer algo que nosotros también hacemos. Gloria a Dios. Pero este no es el tema. Amén. No estamos hablando de la hipocresía, pero este es el camino del hipócrita, del fariseo. Cuando en soberbia podemos pensar que podemos manejar a nuestras decisiones sin el control del Espíritu Santo, sin vivir y andar en el Espíritu. Dijo Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Entonces el enemigo nos tiene cautivos. Amén. Estamos detrás de las rejas, hermanos, del pecado. Él nos tiene encerrados y cautivos en tentaciones y pecados y un ciclo, amén, de hacer lo incorrecto, de hacer lo malo. Amén. Pensando que nosotros lo tenemos dominado, que estamos en control. Ese es el engaño de la carne. Por eso dice, hay que vivir en el Espíritu, hay que andar en el Espíritu, hay que permitir que el Espíritu Santo gobierne, amén, y dirige tu vida.
Gloria a Dios, fuera del control del Espíritu Santo, hermanos, nosotros somos pecadores. Amén. Nada más y nada menos. El placer superior es amar a la justicia. Amén. Es amar lo bueno. Es desear lo correcto. Amén. La Biblia habla de esto, amén, como hambre y sed de justicia. Es desear la justicia como deseamos respirar y comer para vivir. Amén. Uno se levanta en la mañana y ¿qué le impulsa? Amén. Su café, un jugo, un té, agua, después el desayuno. Amén. Uno quiere, amén, comer. Amén. Uno desayuna, rompe ese ayuno de la noche. Amén. Y eso es lo que impulsa. Uno despierta y respira profundo porque es vital para el cuerpo físico respirar y comer. Y así dice la palabra de Dios que uno tiene hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Es porque en mí no hay un amor verdadero de la justicia. Amén. No me llama la atención realmente hacer lo bueno. Gloria a Dios. Por eso me atrapa las tentaciones y me incita las tentaciones y me conduce hacia el pecado. Amén. Mi propia concupiscencia, porque realmente no despierto espiritualmente todos los días diciendo yo quiero la justicia hoy, yo quiero lo bueno hoy, amén, yo quiero lo correcto hoy, gloria a Dios, yo quiero vivir y andar y caminar en el Espíritu hoy, amén, yo quiero respirar, gloria a Dios, el aliento de vida, amén, yo quiero respirar el Espíritu Santo en mi ser. Eso es lo que dijo acerca de amar la justicia, de tener hambre y sed de justicia. El verdadero siervo de Dios posee un hambre insaciable de lo justo. Es una inclinación apasionada hacia la justicia. El siervo de Dios está empeñado en una búsqueda de Dios, ardiente, infatigable, anhelante deseo de andar con Él y de complacerlo. Amén. Esto es lo que nos evita, hermanos, que el enemigo fácilmente, amén, nos atrapa en la tentación, la cual conduce al pecado. Gloria a Dios. A ver, eso nos repugna, nos da asco, amén. Aborrecemos al error, aborrecemos el pecado. Esa oferta débil del placer, de triunfo, de estar en control, amén, no me llama la atención. Es porque tengo un anhelo y un ardiente deseo por la justicia, gloria a Dios. Este es el placer superior. Esto es lo que me llama la atención. Así quiero, amén, ser como Cristo. Gloria a Dios. El siervo no está dispuesto simplemente a suspirar y a encogerse de hombros por falta de justicia o integridad o pureza. Amén. La corrupción, estamos rodeados, hermanos, de una contaminación espiritual increíble. Amén. Una opresión espiritual. Uno tiene que andar en este mundo, pero no somos de este mundo. Es inevitable que vamos a ver y sentir y estar afectados por lo que está en este mundo. Pero cuando uno ama a la justicia, gloria a Dios, y uno tiene hambre y sed de lo bueno, uno sigue firme en pos de la justicia. Y en ese momento uno puede mirar opción 1, opción 2, lo malo, lo bueno escogemos siempre en ese momento. Esta sí es una decisión hecha por el Espíritu y no por la carne. Porque uno dice, yo quiero lo correcto, yo quiero lo justo, amén, yo quiero la justicia para mi vida, yo quiero ese placer superior de la voluntad de Dios, amén, de saber que Dios me está dirigiendo, que Dios está velando por mí, es Dios quien está guiando mi vida y no yo. No cada viento, amén, del error o cada presión, amén, el del mundo. Tan fácilmente el enemigo juegue con nosotros, amén.
Gloria a Dios. La promesa que dijo Jesús cuando habla de hambre y sed de justicia es ser bien alimentado, saciado, contento y satisfecho. Amén. ¿Cuántos no les gustaría tener estas bendiciones en su vida? De estar contento. Amén. No estar atribulado. Amén. En pánico, decepcionado. Gloria a Dios. Siempre pensando cómo va a resultar esto. Pero cuando uno ama la justicia, dice la promesa es ser saciado y contento. La lucha contra la injusticia, la rebeldía, la mentira, la corrupción que hay en este mundo sí es ardua y violenta. Pero Jesús promete descanso espiritual y satisfacción para los que lo anhelan, o un placer superior de experimentar la plena voluntad de Dios. Amén. Que Él dijo es bueno, agradable y perfecta. Amén. Él dijo, cuando uno encuentra la voluntad de Dios, uno encuentra la perfección. Amén. Algo agradable, algo bueno, cuando uno anda en su voluntad. Entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué hay en mí esta lucha? Dijo el apóstol Pablo, lo que aborrezco, eso hallo, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Él dijo, andad en el espíritu. Y esta palabra andad significa vivir. Amén. Vivir en el espíritu. Andar es una palabra que significa su vivir, lo que uno hace. Amén. Todos los días uno vive en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Respira el espíritu, amén. Ama la justicia, gloria a Dios. Anhela hacer lo correcto. Querer ver la voluntad de Dios en su vida. Esto significa vivir en el espíritu. Amén. Hemos venido, hermanos, aquí ante Dios enfermos, amén. Enfermos por el pecado. Gloria a Dios. Y aquí está la receta, pero la tenemos que tomar, amén. Gloria a Dios. Dijo, anda en el espíritu, vive en el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí está la lucha. Amén. No es un misterio. Gloria a Dios. Si uno ha nacido de nuevo, uno ha recibido el poder del Espíritu Santo. Pero ahí mientras estamos aquí en la carne, hermanos, aquí no hay ningún santo. ¿Está, hermanos? Santos. Amén. Pero ningún santo. Amén. Todos los santos están muertos. Gloria a Dios. Todos los santos están muertos. Amén. Aquí estamos vivitos en la carne. Amén. Y dice que la carne se opone al espíritu. Amén. Ahí está el conocimiento, ahí está el deseo, dijo Pablo, pero ahí también está la lucha y la oposición de la carne. Uno dijo que hay dos perros peleando. Amén. Un perro blanco y un perro negro. Amén. ¿Cuál perro va a ganar? Amén. El perro que tú cuidas y alimentas más ganará. Amén. Si alimentas y cuidas al espíritu, el espíritu ganará. Si cuidas y alimentas a la carne ganará. Amén. Tan sencillo como es. Cuando pasemos el día mirando y escuchando, amén, y respirando el aire contaminado de este mundo, el perro negro, amén, está engordándose, gloria a Dios, se está poniendo fuerte. Y cuando llega la tentación, el pecado, la carne domina el espíritu. Y dice, yo estoy en control aquí. Amén, gloria a Dios. Tal vez tú deseas o tú sabes, amén, lo que debes de hacer, pero aquí la carne es más fuerte en este momento. Gloria a Dios. ¿Qué hay en nosotros? Jesús dijo cuando le probaron y le tentaron acerca de la costumbre de higiene. Amén. Le hablaron acerca de lo que comían y cómo lavaban las manos. Y Jesús dijo, espere. Amén. Le voy a decir de dónde viene tu problema.
No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces con esto él dio la interpretación, amén, de esta palabra. Dijo, tampoco, o también vosotros estáis así sin entendimiento, porque quedaron mirando a Jesús. ¿Qué? Amén. Lo que sale del hombre, eso le contamina, pero no entendían. Entonces él dijo, ok, le voy a poner claro aquí, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Amén. Al baño, dice. Lo que entra por la boca sale al baño. Amén. Eso no contamina. Pero dice, lo que sí contamina al hombre es lo que está en su corazón. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Entonces nuestro problema está aquí adentro. Amén. Gloria a Dios. No es porque dijo o vi o esto sí, en un sentido sí, lo que consumo, lo que permito entrar por estas puertas de los ojos y los oídos, amén, sí me contamina. Pero él dijo, hay un problema mayor, más grave, es porque nacimos en el pecado. Nuestro corazón está contaminado, y esto, si no está sometido y controlado por el Espíritu Santo, así saldrán estos pecados y contamina al hombre. Amén. Pablo sigue desarrollando su dilema aquí. Él dijo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces uno queda disgustado con uno mismo. Amén. Dice algo, piensa algo, hace algo. Amén. ¿Y qué decimos? Nuevamente caí. Amén. Nuevamente el enemigo me agarró. Nuevamente esa tentación me atrajo. Amén. Lo hice de nuevo. Gloria a Dios. Y quedamos disgustados. Así fue él. No entiendo esto. El pecado está en mí. Amén. Y lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero, no hago. Aquí está la respuesta bíblica. Es que amo el pecado más que la justicia. Gloria a Dios. Amén. Amo al pecado más que la justicia. Quiero pecar. Quiero pecar. Amén. Ahí está en mí ese deseo de pecar. De mirar, de decir, de escuchar, de portarme mal. Amén. Gloria a Dios. Eso está en mí. Es lo que me impulsa. Es lo que la carne quiere hacer. Por eso digo, hay que tener hambre y sed de justicia. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que aceptar que el Espíritu te puede hacer libre del pecado. Y realmente tomar una decisión, sí, de someterse al Espíritu Santo, de respirar el aire del aliento de Dios y de vida, amén, de comer y saciar tu espíritu con cosas buenas, con la palabra de Dios, en la oración, en la adoración, amén, en vivir en el Espíritu. Y ahí uno comienza a ser transformado a la imagen de Jesucristo. Y ya no tiene que pasar esos disgustos, amén. Esos problemas y dilemas como Pablo, cada día, cada rato, amén, de trastornar tu mundo, amén, con el pecado y con el comportamiento pecaminoso. Gloria a Dios. Yo no quiero vivir así cuando Dios ha prometido darme la victoria, amén. Cuando Él me ha librado, cuando Él está cambiando y transformando mi mente y mi corazón, amén. Yo no quiero vivir esclavo al antojo del enemigo, atraparme, amén. Gloria a Dios. Aquí Jesús declara su sentir, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí está el veredicto. Si vamos a ver el caso, amén, vamos a presentar los dos lados y uno dice, bueno, esto es lo que me pasa y Dios está diciendo, ok, esto es lo que yo hice, amén. Llega el pecador y dice, bueno, soy impulsado por el pecado, amén. Nací en el pecado, mi corazón está negro, amén, sucio, gloria a Dios. Solo pienso en pecar y hacer maldad. Entonces aquí dice Dios, ok, pero es cierto, pero yo vine, amén, y yo proveí un sacrificio y la sangre preciosa de Jesucristo para borrar tus pecados y el poder del Espíritu Santo para darle libertad. Aquí está el veredicto. Esto es lo que me condena. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está el problema. Amén. Se me presentan dos opciones, luz o tinieblas. Escojo las tinieblas. Amén. Se me presentan dos opciones. Amén. Debe ser la luz. Gloria a Dios. Se me presentan dos opciones. Amén. Pero mi carne va por las tinieblas, amén. Va por lo incorrecto, va por la maldad. Teniendo delante de mí la opción de libertad, de victoria, de transformación, de ser una nueva criatura en Jesucristo, amén. De tener la libertad sobre el pecado y la tentación, pero yo voy por la oscuridad. Amén. Estoy hablando, hermanos, de un dilema. Si nosotros podemos recibir hoy esta palabra, seremos libres, amén. Si podemos recibir esta palabra y aplicarla en nuestras vidas, podemos llegar a otro nivel de victoria en Jesús. De romper cadenas, de romper el control del enemigo en nuestras vidas, amén. De poder romper y salir de esa cárcel, amén, del pecado y la tentación en la cual estamos encerrados. Dice la palabra, nosotros no amamos a la luz. Aborrecemos a la luz. Amén. Para que sus obras no sean reprendidas. Queremos tener nuestro comportamiento y nuestros pecados y nuestros pensamientos sin que nadie nos diga nada. Dios mío. Amén. Gloria a Dios. No quiero que me llame la atención. Yo quiero sentir condenación y reprensión del Espíritu. Quiero tener esto aquí. Yo lo manejo. Amén. No digo no a la tentación. La tentación bíblicamente la clasifica como una atracción a pecar, no como pecado. Y aquí está, hermanos, la clave. La tentación no es pecado, pero juguetear con la tentación me llevará al pecado. De entretener los pensamientos y ser incitado y atraído, amén, por mi concupiscencia a una tentación tal, a un comportamiento tal, y no resistir eso, amén. No dejar que el Espíritu me dé fuerza en ese momento para liberarme de eso, me lleva al pecado. Pero ¿cuál es nuestro error? La soberbia de juguetear con la tentación. De juguetear con la tentación. De tantear un poco, amén, de a ver qué tan cerca puedo llegar a llevar este pensamiento o una fantasía o de pensar o meditar en tal cosa sin hacerlo, sin que me domine, amén, pero no puede. Ninguno tiene la fuerza para hacer esto, hermanos, amén. Dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está el placer mayor de la voluntad de Dios. El placer mayor de saber que uno anda en justicia. Amén. Al final serás aprobado por Dios y libre de las consecuencias del pecado. Amén. Victorioso, limpio, conservado como persona en su espíritu, gloria a Dios, en su vida.
Dijo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice la palabra de Dios. Con esa tentación, ahí viene un suceso de eventos, hermanos. La tentación, después el pecado y después la muerte. No hay cómo evitarlo. Gloria a Dios. Como instituto, en el instituto bíblico, un profesor nos explicaba este punto. Dice un hermano, un compañero, ¿cuál es la diferencia entre la tentación y el pecado? Amén. Dice el profesor, bueno, es la segunda mirada. Si hay una atracción, si hay una tentación a tal cosa, a tal acto, a hacer tal cosa, dice, bueno, uno lo ve y ya, pero si uno vuelve, amén, y la segunda mirada, entonces ahí está. Entonces este compañero responde y dice, ok, está bien, ¿y qué tal si no dejas de mirar la primera vez? Gloria a Dios. Así somos, siempre buscando, amén. Gloria a Dios. Buscando la manera de justificarnos. Y así somos. A veces estamos, hermanos, jugando con la tentación. No más voy a mirar. Estamos mirando. Amén. Pensando, meditando, llevando cosas en nuestros corazones. Y así fue Sansón, que estaba jugueteando con la tentación. Y hermanos, él perdió. Quedó siendo burlado por sus enemigos, cegados, amén, sus ojos cegados por ellos, moliendo como un animal. Amén. Quedó como burla el enemigo. Y así nos tiene el diablo a veces, hermanos, nos tiene burlados. Nos tiene ahí como sus esclavos. Amén. Moliendo ahí como animales. En este comportamiento y estas tentaciones y pecados y consecuencias, y estamos ahí pensando, ¿por qué no tengo la victoria? ¿Por qué no veo la bendición de Dios en mi vida? ¿Por qué no veo la voluntad de Dios en mi vida? Otro joven dice que se cuenta de este joven cristiano que iba en el bus tranquilamente pensando en el Señor. En una parada entra una joven bonita, vestida de una manera que no dejaba nada a la imaginación, y que van a creer que ella se sienta justamente al lado del joven cristiano. Él comienza a orar en su mente: el joven, líbrame Dios de tentación, guárdame Dios del pecado. En eso el conductor hizo un viraje y la muchacha se recostó contra el joven orando. Exclama entonces el joven cristiano: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Ni lo piensan. No jueguen, amén, con la tentación. Gloria a Dios. No podemos, hermanos, dejar que el enemigo nos incite de esta forma tan fácilmente a pensar, no, tiene que ser que Dios le tentó a mal, que Dios le conduce a esto. No puede ser. La victoria sobre el pecado depende de tu decisión de decir no a la tentación y ponerle un alto al diablo, quien busca cómo matarte, amén, quien busca cómo destruir tu vida espiritual, quien busca cómo destruir tu familia. Y también apartarte de la voluntad de Dios. Ya no verás la voluntad de Dios agradable y buena y perfecta en tu vida. Ya no verás Dios obrar en su vida, porque estamos, hermanos, presos del enemigo. También soy tentado por el pecado de otros. Dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una de las primeras enseñanzas que doy, amén, a los nuevos miembros es, yo les digo,
no se fijan, amén, en las vidas de los demás. Pon tus ojos en Jesucristo, gloria a Dios. Porque aquí hay hipócritas, amén. Gloria a Dios. Que hay hipócritas, amén. Hay cristianos que dicen que son cristianos y no son, amén. También hay errores, hay flaquezas, hay momentos de debilidad. No te fijas en lo que está haciendo otro. Fíjate en Jesús, amén. Siga a Jesús. Tú darás cuenta a Dios por ti mismo, amén. Y Él dice, a veces nosotros somos tentados por lo que otro hace. Bueno, si ellos lo dijeron, si ellos lo hacen, amén. Dice la palabra, cuidado, amén, oren por ellos, amén. Y con espíritu de mansedumbre esperar su restauración y su cambio, pero no seas tentado por la maldad y el pecado de otro. Podemos tal vez pensar que podemos evitar las consecuencias del pecado. O pensamos que podemos ocultar nuestro pecado. Si nadie sabe, nada pasó. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay que amar la justicia. Hay que tener hambre y sed por lo bueno, lo correcto. Amén. Y así, hermanos, andaremos en integridad. Podemos ser íntegros, gloria a Dios, delante de Dios. Lo que ven aquí es lo que ven en la casa, es lo que ven en el trabajo. Amén. Lo que son aquí son en cualquier lugar. Eso se llama la integridad. No importa si nadie me ve, yo amo la justicia, amén. Si nadie me ve, yo quiero hacer lo correcto, porque Dios me ve y mi relación es con Dios. Él es quien vela por mí. Él es quien, amén, dará a mí toda buena dádiva del cielo. Y quiero estar bien con Él. Gloria a Dios. Tú puedes tener la victoria. El Espíritu me ha librado del pecado y de la muerte, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Dice, anduvimos en otro tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él está hablando de la atmósfera espiritual, hermanos. Podemos realmente entender esto en nuestro tiempo moderno con la tecnología. Estamos usando, hermanos, el aire aún para escuchar este mensaje. Amén. La tecnología, el celular, amén. Los medios de comunicación, todo lo que escuchamos y vemos y consumimos en los medios, hermanos, se transmite por el aire físicamente. Amén. Hay que tener cuidado lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, hermanos, lo que permitimos entrar en nuestro corazón, en nuestra mente. Esto nos está enfermando y contaminando espiritualmente. Él dijo, el diablo está en control de esta atmósfera. Por eso tenemos que respirar, amén. Cuando Él habla de la palabra de Dios, Él habla de exhalar, amén. Él habla de respirar. El aliento de Dios es la palabra de Dios. Cuando uno escucha y recibe la palabra y ora, uno está viviendo en el Espíritu. Uno comienza a andar en una atmósfera espiritual, gloria a Dios. Sí está rodeado de contaminación, pero uno está diciendo, yo quiero respirar el aire del Espíritu de vida. Aire puro, aire que me va a sanar, que me va a restaurar, que me va a fortalecer. Es comida y aliento de mi vida espiritual. Porque ciertamente, hermanos, el enemigo controla, dice la palabra,
el aire. Amén. Y más que todo hoy en día, cuando vemos que todo lo que consumimos se transmite por el aire, estamos rodeados, hermanos, a veces de espíritus de opresión, de contaminación espiritual. Pero Dios, en su misericordia, por su gran amor, nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Nos ha resucitado, nos hizo sentar en lugares celestiales, amén, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero vivir en el Espíritu, yo quiero respirar y comer la justicia, hermanos. Y así puedo dejar el pecado y la tentación que tanto daño trae a mi vida, que tantas consecuencias ahora mismo todos nosotros estamos manejando del pecado que ha afectado nuestras vidas. Gloria a Dios. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Dígalo, me ha librado. Decláralo, hermanos, como una promesa, como ya algo que Dios hizo en tu vida. Te hizo andar y sentar en lugares celestiales. Me ha librado. El Espíritu de vida me ha librado del pecado y de la muerte. No soy juguete del diablo, no soy preso del diablo. Esto era imposible, dijo, para la carne. La carne era débil, pero Dios envió su Hijo. Dice la palabra, y venció el pecado en la carne. Lo venció, para que su justicia se cumpliese en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Espíritu me ha librado del pecado y de la muerte. Yo siento el poder ahora mismo, una esperanza que Dios ha levantado aquí entre nosotros, hermanos, de romper cadenas, de cambiar comportamientos, amén, de restaurar algunas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente, algunas cosas en las cuales meditamos, hermanos. Fuera todo eso. Libérase hoy y anda en el Espíritu. Camina en lugares celestiales. Comienza a saborear y gustar de la justicia, de lo bueno, de lo correcto. Espera en su vida la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Espera que Dios comienza a prosperarte y a bendecirte y a llevarte, hermanos, a nuevos niveles de victoria. Ya rompe con el pecado, ya resiste, hermano, párate firme contra la tentación, porque tú eres libre. Libre y victorioso en el nombre de Jesús. Venga a este altar. Yo siento que aquí el enemigo ya es hora que algunos dejen a un lado todo pecado, deja a un lado todo comportamiento. Ya comienza a permitir que el Espíritu Santo fomenta en nuestras vidas amor y hambre y sed por la justicia. Que las cadenas sean rotas, que las ataduras se rompen, que se rompe el molde del hombre viejo, de la vieja naturaleza, de la contaminación de carne y espíritu, de que Dios cree en nosotros
lo bueno, un amor por la justicia. Respire el espíritu, la atmósfera de libertad, la atmósfera de victoria. Respire ahora mismo el Espíritu Santo en su ser. Come, respira la justicia. Mi alma y corazón. Tú eres libre, tú eres libre. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Libera a Dios, libera a Dios. Sana, En sana, totalidad restaura. a ti.